Son las 11:30 de este viernes 15 de marzo de 2024 y nos encontramos en la Biblioteca Central del Recinto Universitario Regional de Santiago, CURSA, para dar continuidad a este programa de la gestión del profesor Eulogio Silverio, el Archivo de la Voz. Y nos encontramos con una de las columnas, no solo del Recinto Santiago de la Universidad, sino de la Escuela de Filosofía. El profesor Víctor Burgos, un filósofo de vocación, un maestro por elección desde su más tierna edad, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de dos escuelas durante casi 30 años, la Escuela de Filosofía y la Escuela de Sociología. Es egresado de la licenciatura en Filosofía por el Seminario Santo Tomás y la Universidad Católica Madre y Maestra, que no era pontificia entonces todavía. Tiene estudios de maestría y en este momento se encuentra realizando su tesis doctoral. Bienvenido, profesor Víctor Burgos, a este programa de la gestión del maestro Eulogio Silverio, que nos acompaña como de costumbre. Muchísimas gracias, maestro Arvelo y Eulogio. A mí me satisface muchísimo y me siento cómodo, como pez en el agua, participar de este proyecto, Museo de la Voz. Y qué bueno que sea desde la Escuela de Filosofía y desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa institución que me ha acompañado ya por más de 30 años, en la que me he sentido producto de ella, resultado de ella, y he roto, digamos, esquemas, paradigmas epistemológicos y he iniciado nuevos procesos de pensamiento. Me he sentido socialmente acogido, profesionalmente querido y personalmente amado. De manera que agradezco muchísimo a Eulogio Silverio y este magnífico trabajo que tú vienes haciendo para visibilizar lo que soy. Todo gran hombre, mediano hombre o pequeño hombre necesita de alguna manera, si es una persona pública, un biógrafo. Yo no lo tengo, ni lo puedo tener. Ahora tengo el lujo de que tú, Eulogio, la Escuela de Filosofía y la Universidad Autónoma de Santo Domingo son mis biógrafos, y qué mejor que ellos, no lo hay. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando hablamos de biografía, hablamos de vida, y la vida, digamos que tiene dos dimensiones, una dimensión biológica y una dimensión propiamente biográfica. Esa dimensión biológica, en el caso del maestro Víctor Burgos, ¿cómo emerge a la vida? ¿Cómo emerge a la luz? ¿De dónde es? ¿Quiénes son sus padres? ¿Sus primeros recuerdos de infancia? Excelente pregunta, porque me hace recordar momentos, digo yo, dorados, a pesar de que fueron en dificultades históricas, sociales, similares a la que Roberto Reina, somos del mismo sitio, te comunicaba, ¿verdad? Pero la recuerdo como de manera dorada y bonita. Mira, hace 68 años yo empecé a hacer en la República Dominicana, en un campito de Moca que hace frontera con un campo de Salcedo. De manera que soy de la frontera de la provincia de Espaillat y la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo antes. Tengo los problemas que traen la frontera, no solamente en la personalidad de las naciones, sino en la identidad de la personalidad individual. Yo soy fronterizo, Salcedo que me reclamaba, Moca que me reclamaba, y yo tenía que tomar decisión. 5 de mayo del 1956, yo empecé a ser biológicamente un dominicano. Ya tendremos 68 años para construirnos y ser esta persona que soy hoy, un ciudadano dominicano. Tengo 4 hijos, 2 varones y 2 hembras, tengo unas 5 nietas, mi esposa Rosario, vivo en Santiago de los Caballeros, una ciudad magnífica que me acogió hace también muchos años y que imprime en mí el sello de esa ciudad. Una persona buena,
yo siempre he dicho que en el caso de tu personalidad, eres como un santiaguero, un cibaeño, porque lo veo así, y yo me inscribo en esa personalidad bondadosa, buena, ingenua. Y aprendí en el transcurrir de los años que detrás de eso tenía que ser mecanismo de defensa, porque el mundo que está afuera no es tan bueno como yo, ni como tú. Tenía que defenderme, ¿verdad? Pues aquí está Víctor Burgos. ¿Y tus padres eran fronteros también o llegaron allí de otras partes del Eran país? fronterizos entre Espaillat y Hermanas Mirabal. Y ahí está el drama. Mi papá era del campo que se llama Palmarito, Bacuí, el río que cruza, y de este lado está Algarrobo, que es el campo de Moca de donde yo soy. Cerca, en aquellos tiempos, eran lugares inhóspitos, pero la gente se la buscaba, ¿verdad? En el ámbito agrícola, en el caso de mi padre, mi mamá ama de casa, ¿verdad? Entonces, fronterizo por nacimiento, y mi mamá que reclamó siempre su ciudadanía mocana. Yo soy mocana por orgullo, decía, y aquello me hacía sentir como orgulloso, y me inflaba, ¿no? Y la historia después me ayudó en ese sentido, pero mi papá de Salcedo, un campo de Salcedo, Palmarito, agricultor de esa zona, me reclamaba también. Entonces había una especie de distinción que en mi proceso de formación, de construcción, si tú quieres, de ciudadano, de desarrollo de la personalidad, yo tuve que ir construyendo, y digo yo, y asumir la definición, la personalidad y la decisión de ser mocano. Mi cédula es de Salcedo, Estudié en el Liceo Emiliano Tejera, donde estudió Roberto Reina, que fue rector de esta universidad y que ha participado de este Museo de la Voz ya. Y coincidimos en el curso 2 años. Primero del bachillerato y segundo. De manera que de Salcedo, por procedencia de mi padre, y mocano por procedencia de mi madre, ya por decisión propia, para resolver un problema fronterizo. Y antes del liceo, antes de esos 2 primeros cursos compartidos con el maestro Roberto Reina, teníamos la primaria, la intermedia de entonces. ¿Qué recuerdos conserva el hoy maestro de generaciones, Víctor Burgos, de esos años de escuela? Te agradezco traer esa inquietud a esta conversación, porque allá, estudiar en la primaria en aquellos tiempos, yo salir del Algarrobo, no habían escuelas cercanas, la más cercana estaba a unos 5 o 6 kilómetros, que había que cruzar montañas, ríos, valles y llegar a la escuela de Palmarito arriba, allá casi cerca de Salcedo. Esa escuelita la recuerdo, la recuerdo, yo sentado en un pupitre, se llamaba en aquel tiempo, y la directora, que fue mi alfabetizadora, Prieta Valerio, me llena de orgullo y de satisfacción recordarla ahora. Doña Prieta Valerio, que era como una mamá, no solamente de los estudiantes, sino de los padres de los estudiantes. E iba a las casas y comía, de mi papá, porque ella en la mañana en la escuela y en la tarde volvía y tenía que llegar a un sitio que se llama La Javilla, que era donde vivía. Prieta Valerio, mi alfabetizadora, que ya murió, era tía, casi madre de el profesor Valerio de aquí de la universidad, Ramón Valerio, que es forma parte del liderazgo acá de la universidad, a quien yo respeto y quiero muchísimo. Y quiero muchísimo. Te digo que entonces doña Prieta Valerio tiene para mí un recuerdo, influyó en mí, me alfabetizó. Recuerdo el libro que ella utilizaba, Mis Juegos y Cuento, algo así. ¿Te recuerdas de eso? Tú lo utilizó el pariente. Sí, Pepín, sí. Rosa. Claro. Pues doña, ahí te recuerdo, en Palmarito arriba hice hasta el 5º curso. Luego una escuela más cercana, en Palmarito abajo, dirigida por doña Diana.
y José, profesores buenísimos y celosísimos y muy profesionales de Salcedo que dirigían esa escuela ya más cerca de mi casa, pero aún en Palmarito y aún en Salcedo. A ellos los recuerdo con veneración, con respeto, y realmente me satisface que tú hayas traído ese tema para yo decirlo, y que la voz en este museo sea testimonio de esa maestra Prieta Valerio, doña Prieta Valerio, en Salcedo, en la escuela de Palmarito arriba, y doña Diana, a quien yo recuerdo con veneración y mucho respeto. Le agradezco porque me ilusionaron hasta con ser maestro. Sí, señor. ¿Amigos de entonces? ¿Aún viven en la memoria? Sí, amigos de esa época de la primaria. Mi hermano Porfirio, que era, estudiábamos juntos ahí, otra hermana mía, desarrollamos amistades más de hermanos de solidaridad porque había que ayudarse para sobrevivir. Y yo sentí la ayuda. Yo era quizá vulnerable, era el más pequeño, flaco, era vulnerable, ¿eh? Y entonces sentí que esos hermanos míos, lo que yo tenía de vulnerabilidad, sentía que ellos se solidarizaban, me apoyaban y hasta me cuidaban. Ese componente. De la escuela, de aquí, de Palmarito, recuerdo un gran amigo, apellido hijo de don Julio Vázquez. No recuerdo el bien nombre, pero era amigo. Mero también, viven aquí en Santiago, algunos. Y qué sé yo, se me borran en aquel tiempo de 7, 8, 9 y 10 años, pero mucho los recuerdo. El Viejo, había un señor que se llamaba Viejo, empresario, y vive aquí en Santiago. Todo ello y recordarlo me remontan a una época, digamos, en la que me sentí yo como querido, cuidado y dueño como del mundo. ¿Tú me entiendes? Oiga eso. Y fue la misma la experiencia, esa experiencia de sentirse acogido, querido, protegido en el liceo, igual que en la primaria. Claro, en el liceo, tú sabes que en esa época, 1970, 1971, 72, 73, Balaguer estaba construyendo lo que él decía que iba a ser la República Dominicana, y parece que lo logró. Balaguer tenía el compromiso de eliminar una serie de liderazgo nacional que podrían ser los protagonistas para otro tipo de sociedad dominicana, que salió en Cuba, en otro sitio. Tú sabes de qué te estoy hablando. Obviamente. Entonces Balaguer se propuso eliminar ese liderazgo, y entonces la sociedad se involucró en frenar a Balaguer. Robertico Reina fue uno de los que frenó a Balaguer como dirigente estudiantil. Chiquito Robertico, lo recuerda. Y él calentaba el liceo. Te paralizaba por semana el liceo. Llegaba a la perrera, así le llamábamos. La perrera era el jeep donde venía la policía a coger preso, y a Robertico se lo llevaba varias veces, y cuando se llevaban a Roberto, eso se incendiaba. El liceo, que era camino a Villatapia, Liceo Emiliano Tejera. Entonces, le cogimos un cariño a Roberto, y Roberto, que formaba parte del curso mío, él se sentaba en una butaca delante de mí, las veces que iba, porque él estaba en su trabajo, de verdad. Frenó a Balaguer y enfrentó a Balaguer, Robertico Reina. Y a veces era imposible nosotros coger el camino normal para llegar a la casa nuestra a las 8, a las 9 de la noche. Y una vez, yo recuerdo, casi por Villatapia tuvimos que dar la vuelta. Permiso. Radamés García. Tuvimos que dar la vuelta por Villatapia, porque no podíamos, porque la protesta en que nos involucramos para apoyar a Roberto, lo cogieron preso esa vez, lo golpearon a Roberto, creo, también. Y entonces nosotros tuvimos que coger un camino casi opuesto, que significó
2 horas más para llegar, y llegamos casi de madrugada un grupo al campo, ¿verdad? Entonces sentí el cariño y el respeto de nosotros hacia Roberto, y Roberto se sintió solidario, me imagino, con toda la comunidad estudiantil y profesores de esa época. Hay en esa época un profesor que influyó también en mí, allá es el profesor de historia, de ciencias sociales, José Acosta, vive todavía. En esto todo el mundo podría decir lo mismo que yo estoy diciendo. Era el gran maestro, el gran profesor. Vi en estos días que le hicieron un homenaje, los estudiantes, la comunidad de Salcedo, a él. Tiene que estar en cerca de 90 años. José Acosta, Olimpia, otra maestra, y alumnos y compañeros de ese mismo curso que compartimos con el maestro Roberto Reina. El liceo empezaba en aquel tiempo una modalidad nueva de educación que se llamó el liceo, un tipo de liceo experimental donde se desarrollaban las artes industriales, se le enseñaba carpintería, electricidad, y ahí en uno de esos cursos yo recuerdo uno de los estudiantes que no fue amigable mío, sino que por alguna razón, no recuerdo, me iba a atacar, y entonces ese hermano mío, vulnerable yo, un flaquito, ¿verdad?, indefenso, un muchachito de ¿cuántos años? 14, 15 años, pero parece que le caía mal. No se me olvida el nombre, porque de ese tipo y de lo que te quieren tú no sé lo que se llamaba Felipe. ¿Entiendes? Entonces, mi hermano me defendió. Eso ocurría también, eso ocurría. Esos cursos en ese liceo Emiliano Tejera fueron muy gratos para mí. Y estudiaba con fricción. Estudiaba y buscaba los textos y los libros donde los pudiéramos encontrar, que eran escasos también. Y esa vocación que al parecer las primeras semillas se remontan a la profe Prieta Valerio. ¿Se afirma luego en el bachillerato o toma otro curso el carácter y la vocación de Víctor Burgos? Claro, y el espíritu y el respeto a las grandes y buenas personas y a todo tipo de liderazgo, y el liderazgo lo tenía Prieta en aquella ocasión. ¿Cuál fue la continuidad con aquello? Mira, en el liceo, aquellas situaciones eran tan dificultosas, todos los días 8 kilómetros para ir, 8 kilómetros para regresar, llovía mucho en aquel tiempo, no había carretera, eran caminos y montes, todos los compañeros míos fueron quedándose en el camino por esas dificultades. Llegamos dos, una señora, ya está mayor, y yo. Y en segundo ya teníamos en el liceo 2 años en Salcedo caminando en esa situación. Se presenta una situación que yo le llamo ahora una coyuntura que me lanzó, ¿verdad? ¿Qué coyuntura fue? Se llegó allá un anuncio, un aviso al liceo de que la escuela normal Luis Napoleón Núñez Molina abría con la posibilidad para uno ganarse una beca e ir a estudiar para maestro. Eso era el Licey. Y yo vi aquello como una gran oportunidad. Beca, estudiar educación, Prieta maestra que yo quería muchísimo, Diana Prieta Valerio, digo, no, pero esta es como la ocasión. Yo voy a jugármela el todo por el todo, porque además hay otra situación de salir de una situación que yo me sentía que era como la tortuga, unos sueños adentro por crecer, pero la concha no me permitía. Y entonces yo me lancé a buscar las informaciones, hablamos con la coordinadora en ese momento, que me recuerdo, a doña Argentina Vargas de Muñoz, que después fue directora de la escuela normal. Iniciamos los trámites, busqué todas las informaciones que nos pedían, los formularios, y regresé a la escuela y nos dijeron, al liceo, y nos dijeron que había un examen de admisión y que era en Moca. Fuimos con toda la ilusión y
la duda, las incertidumbres, porque había tanta gente para seleccionar poco. Yo tenía mis dudas y mi confianza, pero puse toda la fe. Hubo que buscar una ropa para yo ponerme, porque la ropa, para tú ir al pueblo, tenía que ser una ropa más o menos adecuada. Y había dificultades hasta para eso, déjame decirte. Y entonces, pues nada, conseguí mi ropa decente para ir a la escuela. Andrés Bello se llamaba la escuela. Y allí nos fuimos a examinar. Poco día después, pasamos el examen y me avisan que hay otro tamiz para... ya no es el examen, ahí se quedaron muchos, pero yo pasé. Y me dio como cierta confianza en mí mismo. Uno va viviendo y no cree y tiene cierta desconfianza en uno mismo, ¿tú me entiendes? Entonces eso hay que construirlo. Y aquello me ayudó. Y fuimos 3 días de convivencia a la escuela normal Luis Napoleón Núñez Molina, donde había tesoro de profesores. Y ahí 3 días de convivencia, yo me esmeré en buscar informaciones, en cómo desempeñarme allí, y lo hice bien, y nos llamaron entonces ya, nos seleccionaron como alumnos, como para estudiar en la escuela, y nos dijeron entonces que lo que teníamos que llevar, y ya era estudiante de educación, de pedagogía normalista, se llama el título maestro normal primario, y ahí entonces siguió la continuidad de aquello que tú me preguntabas. Y en la escuela normal 2 años, allí había una biblioteca, había una cultura de lecturas. Allí, si tú quieres, un primer punto filosófico que toqué fue un libro que un profesor de educación, de pedagogía, nos sugirió leer, nos mandó a leer, de Juan Jacobo Rousseau, El Emilio, o el libro de la educación. Aquello fue grande para mí. Ese protagonista del Emilio y la explicación del profesor. Se llamaba aquel profesor Abel, un excelente pedagogo y didacta. Y entonces, pues, ese primer compromiso con la filosofía y la biblioteca, un ambiente para estudiar, para leer y un silencio, todo el apoyo del gobierno, comida, teníamos la mejor comida, mujeres que nos lavaban, que nos limpiaban, nosotros estábamos para estudiar y hacernos maestros. Y me hice maestro en la escuela normal Luis Napoleón Núñez Molina, del 1973 a 1975. Maestros allí que me impactaron. Había una maestra que se llamaba Doña Mamina, le decíamos, era la madre, la administradora, Herminia Viuda Pimentel. Se asumió, nosotros llegábamos del campo, todo crudo. Crudo en el sentido de que se nos notaba, por ejemplo, al sentarnos en la mesa para comer, ella, que era una señora muy grande, muy urbanística, muy profesional, veía a esos muchachos comiendo en la mesa de manera no adecuada, y ella se propuso disciplinarnos y asumió el papel de urbanidad para comer en la mesa. Ella y don Héctor Tejada, que era el director, asumieron ese compromiso, y antes de los 6 meses, 7 meses, éramos finos en el uso de la mesa para comer. Una maestra. Además de que era la responsable de todo, hasta en el buen vestir, hasta en el caminar, hasta cómo sentarnos. Eso era una formación, digamos, colateral a la formación profesional que teníamos nosotros en aulas. Y allí, precisamente en esa formación, recuerdo unos textos que no se me olvidaron, además de El Emilio de Rousseau, ¿sí? Libros y textos propios de la formación. Ricardo Nasif, Consuelo Sánchez Buchón, pedagoga, Alves de Mato, una cantidad de textos que no lo volví a ver después. Yo lo tenía, lo guardé, en algún punto de la historia mía se quedaron en algún lugar,
pero aquellos textos fueron responsables de mi formación como maestro. Yo digo que soy educador, pero allí yo aprendí a ser maestro en ese formato de doña Mamina, de la que te dije, de doña Herminia, viuda Pimentel, y de don Héctor, que aquello era un asunto muy, muy formal, muy light, si tú quieres, pero que nos convino y nos ayudó en el avance en mi vida personal. Después fuimos al seminario, que ya ese es otro capítulo. Justamente de eso le iba a hablar, profesor Burgos. ¿Cómo aparece en este contexto, en el horizonte, el tema filosofía? Un joven ya de un pueblo del interior, maestro normal, graduado. ¿Filosofía cómo? ¿Por qué? ¿Por cuáles canales? Correcto. Aparte del Emilio. Que que toqué allí, y de todos aquellos libros que tenían filosofía de la educación. Y empecé esa parte que son muy de carácter, muy generales, me impactaron, y la mente mía, que era un poco, digamos, ambiciosa e imaginativa, yo me imaginaba las cosas. ¿Qué ocurre? Que frente a la escuela normal existía y existe todavía un seminario de formación para sacerdotes, es decir, de formación de los seminaristas. Nosotros los domingos en la noche íbamos desde la escuela normal a la misa, al seminario, y yo veía aquel grupo de seminaristas en el coro, cantando y trabajando y hablando al padre Felipe, el padre Fello, el padre, habían unos curas allí, el que fundó la Universidad de San Francisco de Macorís, Moya, el Monseñor Moya, y el padre de Isla. Yo veía aquello como tan grande, pero me gradué como maestro y me fui a trabajar a Moca. Duré 2 años, el gobierno me nombró cobrando con cheque. El primer cheque que yo recibí como maestro, yo lo recuerdo, y era mucho dinero, 84 pesos. Debió ser 125 pesos, pero yo sustituí a una profesora que ganaba 84 pesos y el cheque me llegaba por esto, acá después se normalizó. Yo en aquellos campos de la escuela, fascinante como maestro, me la lucía aplicando la pedagogía, me esforzaba dentro de las precariedades de la escuela pobre. Había que inventar recursos, había que inventar estrategia, había que hacer del campo y de la escuela, digamos, un espacio audiovisual. Y yo me la lucía porque nos enseñaron eso en la escuela normal. Pero después de 2 años, allá distante en los campos de la provincia, Espaillat, sitio que yo quiero muchísimo, todavía voy, Santa Rosa, Las Guasumas, Higuerito, Rincón de los Bretones, Rincón de los Jiménez, aquello fue grande, Pero sin embargo, como que ya llegó un momento, 2 años, cobrando el dinero, me sentí como que me frené. Y yo tenía mi contacto en el seminario, digo, bueno, yo voy al seminario San Pío X, voy a hablar con Fello y le voy a decir algunas inquietudes que tengo, porque quiero como irme al seminario. Hicimos unas jornadas vocacionales en el seminario San Pío X, debió ser 76 por ahí, 75, 76, 77. Allí creo que tú y yo nos juntamos. Sin duda. Así es. Como candidato a cura, ¿verdad? Pues mira, me aceptaron, yo renuncié, digo, Fello, yo necesito ingreso porque la familia en mi casa me van a matar si yo lo dejo huérfano con algunos ingresos que yo, no te preocupes, tú eres profesor, tú tienes tu puesto aquí como profesor. Y fue profesor de los seminaristas allá. Y entonces no tenía la presión económica de yo ayudar allá a mi casa, a mi mamá, y a mi mamá, que era la que tenía el peso de la casa. Y fui profesor, desarrollé mi primer año de clase, de seminarista. Allí encontré un filósofo de primera. Después yo oí decir que le llamaban idealistas a esos filósofos y nos descalificaban. Viene otro capítulo de eso ahorita.
y nos descalificaban por ser profesores, profesores, filósofos idealistas, ¿verdad? Como una cosa despectiva. Y entonces yo, aquel filósofo, teólogo y cura, tú lo conociste a Richard Ben Cosme. Claro que sí. Murió no hace mucho. Nos daba cristología, oiga qué materia, cristología. Pero la disciplina y la rigurosidad de su pensamiento, y la profundidad de su pensamiento, y la agilidad de su pensamiento, me impactaron a mí. Richard Ben Cosme y Monseñor Roque Adames, que era él todopoderoso, inmenso, grande. Era, yo decía, intocable, porque él también vestía, era un hombre alto y vestía una manta, un vestido blanco, tú ves, y andaba todo regio cuando nos visitaba el seminario. Y yo lo oí hablando con el padre Fello y con otros curas y con algunos seminaristas que él seleccionaba, con una altura y una serenidad y una profundidad de pensamiento que me impactó también. Y el padre Disla con su mansedumbre. Entonces terminó mi primer año de estudiante como seminarista en Licey. De ahí nos tocaba irnos a Santo Domingo, al Santo Tomás de Aquino, donde había una comunidad de sacerdotes jesuitas, intelectuales, sacerdotes, intelectuales, cosmólogos, epistemólogos, antropólogos. Jorge Cela, que lo conociste, Claro. Profesor fue de aquí, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un tremendo persona. Machín, que fue cosmólogo, jesuita, cubano, intelectual, cosmólogo, así era su título, ontólogo si tú quieres, físico sería en el ámbito de la ciencia, que esa temática la filosofía la asume para explicar la dinámica del ser, si tú quieres, y del cosmos. Ese cosmos que está sufriendo, viviendo ahora transformaciones inimaginables que están impactando el planeta. Y que es un desafío para la Escuela de Filosofía esa temática, ese componente, esa problemática. Tenemos nosotros resuelto con mucha altura el problema axiológico, ético. Cantidad de profesores están trabajando esa temática y yo me siento satisfecho, orgulloso de los profesores de la Escuela de Filosofía que trabajan ese ámbito de la ética, de la moral, la axiología. Y hay producciones interesantes en ese sentido. En el ámbito, y es un desafío para nuestro director, que le faltan 2 años y que está haciendo un trabajo extraordinario, innovador, Eulogio Silverio, el director de la escuela. Esta iniciativa del Museo de la Voz forma parte de otras. A mí me gustaría que ese desafío del componente, no debe ser físico, lo tenemos en la Universidad Autónoma, los componentes propios de la filosofía del ser, de la ontología. A mí me gusta la ontología, que es el viejo término. El profesor Machino decía, cosmólogo soy yo, para estudiar. Es un desafío, eso necesita, a mí me hubiese gustado, pero yo no tengo como la capacidad matemática, física, tú ves, para escrutar el misterio del universo. Pero aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenemos filósofos, físicos y estudiantes que tienen la cabeza bien puesta para, en este caso especial, no solamente en el ámbito de la epistemología, que es grandísima aquí, de la axiología, tú ves, de la filosofía política y de la filosofía social, sino en el ámbito de la ontología, que me luce que es un desafío que hay en la Universidad Autónoma como filósofo, ¿de acuerdo? De manera que en este recorrido que hemos hecho, advertía ya en el seminario esos desafíos y yo dentro haciendo empujar. ¿Qué quería yo? En el fondo sí, una pregunta que de seguro tiene el maestro Silverio y la tienes tú, pero ¿hacia dónde te dirigías? Maestro, ahora para cura, dime cuál es el punto. Óyeme, yo quería ser cura. Y de verdad me dicen algunos compañeros que vinimos a Santiago en el 80 a terminar, como que en el fondo ellos no lo habían
yo lo visibilicé, quería hacerlo. Pero se presentó un asunto que no había título. Yo, viendo que venía de una cuestión que la certificación y el título te daba cierta seguridad, inclusive para ubicarte en una institución, yo decía, bueno, el seminario no da título, ya dimos los 2 años, los 3 años de filosofía, pero no nos dan el título de licenciado, ni lo podía hacer porque no tenía, digamos, la certificación del CONE, que era el Ministerio de Educación Superior ahora. Y entonces, ¿qué pasó? Nos reunimos un equipo de profesores que tú lo conoces, son profesores aquí en la universidad, en San Francisco hay algunos, en el Seminario Santo Cura de Arte quedaron otros también. Entonces, yo y ese grupito planeamos, señores, vámonos a Santiago, que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es de la misma iglesia, y allí no dan el título, no completan el título. Hicimos las gestiones y así nos aceptaron, ¿verdad? Nos graduamos como licenciados en filosofía. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de tener filósofos, de los que me siento orgulloso, que vinieron de Lovaina, de la Universidad Jesuita de Lovaina, de Bélgica. El padre Emilio Brito. Él era un metafísico. Oiga eso, metafísico, epistemólogo, él era un filósofo acabado, un muchacho. Yo creo que en aquel tiempo el profesor Emilio Brito no llegaba a 30 años y era un lujo. Me imagino que no ha muerto. Otro profesor, Fernando Ferrán, que está en la capital, sí. Él era jesuita y fue profesor de filosofía social nuestro. Y otro filósofo, Sardilla, que ya era más, maestro Sardilla era el director espiritual, pero filósofo profundo. Después yo supe que esos filósofos, además de filósofos, eran profesores, filósofos idealistas. Queríamos nosotros, de ahí de Madre, del seminario, en vez de ir a Madre y Maestra, queríamos ir a la UAS a estudiar filosofía. O otra carrera. Pero sentimos, oiga usted esto, la discriminación, yo la sentí. José Tavares, que tiene matrícula, sintió, me confesó, la discriminación ideológica. Porque éramos del seminario y entonces se sabía que era lo que se estudiaba allí. Eran filósofos. Y eso es el idealismo. Y estaba dura la corriente materialista de Carlos Marx y toda la ideología que la universidad y los sociólogos recios, investigadores aquí en la Universidad Autónoma asumieron. Y en el fondo nos miraban de arriba hacia abajo a los filósofos y ninguno pudimos entrar. Yo entré en el 1997, el asunto estaba ya más sincerizado, más democratizado, nadie ahora tenía toda la verdad absoluta, ni el mismo Marx, que planteó que la filosofía era una cosa que era para comprender el mundo y todo lo dejaba igual y estático. Pero Marx dijo, óyeme, bueno, la filosofía hasta ahora lo que ha tratado es comprender el mundo, pero no lo ha transformado y no ha entregado este mundo injusto, qué sé yo qué, obrero, pobre, todo. Ahora de lo que se trata es de transformarlo el mundo. Y de eso me encargaría yo, me imagino que lo diría Marx. Sin embargo, en Marx no se produjo una ruptura entre la idea, vamos a decir, y la materia. Lo único que dijo es que volteó a Hegel, ¿verdad? Y entonces ahí ya teníamos todo, y la Universidad Autónoma y los sociólogos y los grandes pensadores fueron menos rígidos, conservaban la rigidez. Porque agradezco un punto que saldrá la pregunta ahorita. Agradezco esa discriminación, tal vez no. Agradezco el encuentro con la academia, que nunca dejó de identificarse con su ideología, ¿verdad? Para transformar y modificar el mundo. Entonces, para mí fue una experiencia tremenda.
ese contacto entre el seminario y la universidad. Al no poder entrar en la Universidad Autónoma, en el 82, 81, porque todavía podíamos ir, inscribirnos, o sea, se inscribió, creo que otros muchos se inscribieron, profesores que se graduaron con esa inscripción y soportaron todas las discriminaciones porque como que el seminario se nos veía en la cara. ¿Entiendes? Entonces, y el idealismo se nos veía en la cara. ¿Entiendes? No éramos confiables porque había una lucha para hacer triunfar y transformar la sociedad dominicana con esa filosofía. Yo me imagino que tú también encontraste algunos tropiezos, porque tú venías también del mundo del idealismo, ¿entiendes? Entonces... Y además de esos profesores del primer orden, Brito, Ferni Ferrán, Roque Adames, Benavides, Mateo Andrés. Sí, señor. Pasando del aula a la gran aula abierta que es el patrimonio de la filosofía occidental. ¿En cuáles otros maestros del pensamiento filosófico occidental se reconoce tocado el maestro Víctor Burgos? Mira, bueno, hay un libro, una asignatura, un proyecto de maestría que significó para mí la ruptura epistemológica que andaría yo buscando y lo que andaría buscando la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese Víctor Burgos que se aproximaba como académico de la universidad. Y se produjo esa ruptura y voy a empezar por ahí. En el 1986 se diseña en Santiago lo que yo llamo una gran maestría en educación superior para formar los cuadros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el Cibao, para las 14 provincias del Cibao. Fue una maestría, fue un programa que más que una maestría, por la cantidad de crédito, la resiedumbre de los académicos, la exigencia de los académicos, era un doctorado. Yo vi después doctorado y soy consumidor de un doctorado ahora con la Universidad del País Vasco. Y vi que aquello era más que una maestría, un doctorado. Auspiciado por una persona que tú estimas mucho y que agradezco muchísimo, que se llama Luis Gómez Pérez. Luis Gómez Pérez se propuso formar los recursos, para el Cibao, los recursos que iban a formar los otros profesionales y Luis, yo me imagino que Luis Gómez pretendía con este centro también transformar, modificar el Cibao, la sociedad cibaeña y darnos a nosotros, una sociedad crítica, responsable. Ese sueño lo tenía Luis y se mudó para Santiago. Luis Gómez Pérez, que vive y está en una situación de salud que me entristece, claro. Me conmueve ciertamente. Entonces, Luis Gómez Pérez fue un profesor. Y un libro. Yo había leído muchos textos de filosofía idealista, te leía Hegel, te leí, óyeme, Althusser también, que forma parte ya del neomarxismo, y a Marx te lo leí, para que tú sepas, él en el seminario, allí no teníamos ninguna dificultad con eso en la universidad, de aquel tiempo sí había dificultad, pero había un libro que estudiamos nosotros, un librito de un autor que se llama Karel Kozik, La dialéctica de lo concreto. Ese texto lo hicimos como una especie, si vale el término, de catecismo para un grupo de aquí de esa maestría. Esa dialéctica de lo concreto que realmente te traía a Hegel y te traía a Marx para interpretar y pensar el mundo. No es grande el librito, en estos días se me perdió, lo cargué siempre y en estos días entré con un buscador y ahí está el libro, que no pierde, legitimidad, no pierde pertinencia para pensar, te desarrolla la cabeza. Luis Gómez Pérez, dialéctica de lo concreto,
Fíjate que no me fui al Capital de Marx, ni al Manifiesto Comunista, porque teníamos profesores de todo eso. Macui fue profesor nuestro. Roberto Casá fue profesor nuestro en Archivo Economía. Luis Gómez fue profesor nuestro, Banda Yanni, ¿te recuerdas? Claro. Que creo que vive. Sí, Ella da su clase en la universidad. Reside en Italia. Vive en Italia. Sí. Banda Yanni fue Banda profesora. Yanni. Te digo que fue una crema innata esa maestría en educación superior que empezó en el 1986, debimos terminar en el 1988-89, pero nos vinimos a graduar en el 1996 por las dificultades que se dan aquí en la universidad. Hubo celo con ese proyecto de Luis en el liderazgo de aquel tiempo. No. Pero la UAS es abierta y no hay problema con plantear esto. Hubo celo y suerte que nos pudimos graduar. ¿Qué ocurrió en esa maestría? ¿Por qué te digo? Hubo ruptura, en mi caso, epistemológica. Y el mundo, pero continuidad, esa ruptura, como el mundo que es la gran maestra, digo yo. Hay el gran libro del mundo. Sí, ¿cómo es? El gran libro, como lo llama Descartes. El gran libro. Ahí ocurren continuidades y rupturas. Cosas que se rompen, que descontinúan, pero que sorpresivamente por abajo vienen después dándote continuidades. Es la gran lección y se explica un principio de otro elemento que es un gran logro de ruptura epistemológica aquí en la Universidad Autónoma con un taller que hicimos, tú estabas ahí, Eulogio, con el profesor de Cuba del pensamiento complejo, un principio de la autoorganización. Filosofía de la complejidad. Sotolongo, estás hablando de Sotolongo. Profesor Sotolongo. Pues con él eso. Entonces, Luis Gómez Pérez, Dialéctica de lo Concreto, que lo identifico, todos los otros libros lo había leído, pero este libro fue mi libro de almohada, mi catecismo, si tú quieres, lo digo sin comillas, mi catecismo, sin el dogmatismo que podría uno pensar, ¿verdad? Entonces, en esa maestría fue realmente otro salto en mi caso. Y en ese sentido nos preparamos para la universidad como académicos. En mi caso, en el ámbito de educación superior, pero en el ámbito de las ciencias sociales. Si salimos con el título magíster, maestro en educación superior, mención ciencias sociales. Esa mención ciencias sociales, dice mención, pero tenía toda la legitimidad para llamarse, digamos, no especialidad, sino también magíster y también doctorado. Por eso, en una defensa que hice cuando participé hace 27 años en el concurso, yo hice esa defensa y los profesores se quedaron entusiasmadísimos, porque se requería ser licenciado en sociología. Si no, no teníamos entrada como ocurre ahora. No, yo tengo este título. Y esto, mira aquí los profesores, le tuve que llevar todo el pedigrí de esto. Y entonces pues le demostré, porque la universidad ha sido siempre celosa, sí, el fortalecimiento institucional de la UAS, que hay que seguirlo defendiendo, y el liderazgo político de dirección de la UAS tiene que garantizar el respeto institucional para que no sucumba, porque hay problemas en el entorno social allá afuera, de crisis institucional. Yo quiero que esta universidad mantenga la reservidumbre como institución y apegado a las reglas. Es lo único que nos salva. Y hay componentes que hay que borrarlo, que hay que quitarlo, porque hay problemas también en la universidad. La filosofía está llamada como creadora de pensamiento crítico a frenar cosas que se están dando, que afectan la institucionalidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una de las, digamos, más vieja que la República. La Universidad Autónoma es más vieja que la República Dominicana, que el Estado Dominicano, y ha permanecido ahí. Entonces, maestro Mora, tú has sido un liderazgo, y Eulogio está haciendo un trabajo magnífico en ese sentido, y otros. Yo me inscribo ahí. Yo no me voy a jubilar, yo llego trotando hasta el final, porque tengo ese compromiso, ¿verdad? Y la universidad te permite participar
y te convoca a participar de sus distintos organismos para fortalecer la institucionalidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la que ha sido menos afectada, ¿verdad? El tema de la corrupción grita por todas partes, menos aquí, ¿entiende? Entonces yo me siento orgulloso de participar como académico de esta universidad y propiciador de la defensa de esa universidad. La Escuela de Filosofía está haciendo un trabajo magnífico. Este trabajo, para dejarlo para la posteridad, pero que educa, porque yo lo estoy viendo que está en todos esos mecanismos técnicos y que la gente está viendo. Y cada vez que te ve al profesor, al esteta, el que escribió el texto de Cáncano Currente. Cálamo Currente. Cálamo Currente. Juan José Jiménez Sabater. León David. León David, que fue por muchos años profesor aquí en el ámbito de la estética, y cada vez que te ve a Elsa Sandamain o a Roberto Reina y otros tantos, un profesor que es de lo nuevo nuestro, magnífico, hablando, educa. No solamente para la posteridad, educa. Y hay que educar en el sentido de salir al frente a la superficialidad de la sociedad dominicana en cuanto a pensar el mundo. A veces se le da valor de verdad, criterio de verdad a un tipo de conocimiento que llamamos nosotros el conocimiento vicario. Ese comentario, ese rumor que sale por ahí, porque lo dijo fulano, yo lo sigo repitiendo y la sociedad le da un valor de verdad que no lo es. Entonces la Escuela de Filosofía probablemente tenga que, y es otra tarea, salir detrás de una cantidad de mitos que hay en la sociedad dominicana, en la historia dominicana, y sin problema los tiempos están abiertos para eso, decirlo. En la historia dominicana no hay que temer, los intereses ya de aquellos años quedan muy poco. Entonces hay que salir al mismo tiempo que estamos construyendo ese pensamiento crítico para construir una sociedad nueva, pero que se nos va de las manos. Hay que hacerle de frente a ese tipo de conocimiento superficial, pero mentiroso, vicario, en el sentido que yo digo es verdad porque lo dijeron en las redes dos señores. Entonces tenemos otro desafío en la Escuela de Filosofía. Yo lo estoy haciendo en las aulas, que aprovecho la filosofía para construir democracia. Una lección que nos dio la filosofía y que nos lo da primero la naturaleza, que es diversa, distinta. Ahí hay mundo inorgánico, orgánico, plantas, animales, clima, frío. Oye, y todo está ahí. Entonces, ¿por qué en la sociedad hay que propiciar un tipo de sociedad que discrimine y que seleccione un ámbito del ser como lo mejor y lo otro como que no? No, señor, la naturaleza nos da un gran principio, es el principio de la diversidad y de la unidad también. Y ese cambio de mentalidad, de imaginario que usted nos dice que se produce a partir de esa maestría en educación superior, Sí. ¿toca por ventura los cimientos de su concepción religiosa anterior? No, la hizo más crítica, más, digamos, más viable. Después de ahí yo fui al mismo tiempo de esas rupturas epistemológicas en lo que asumí toda esa ideología en la continuidad del idealismo, materialismo y todos los neomaterialismos actuales y esta filosofía actual que se te va de las manos, se disuelve porque ha asumido la simplicidad del mundo, la facilidad del mundo. La filosofía la hay. Yo no quisiera entrar ahí, pero yo fui, digamos, no solamente animador sociocultural con esa carga y con ese compromiso, sino que también fui animador religioso. Yo soy católico practicante. No hubo ruptura en ese sentido por muchas razones. Primero, la fe. Yo tengo una fe sólida, personal, si tú quieres. No la entro en discusión con políticos ni científicos.
¿entiendes? La tengo yo y me fortalece y me ayuda en mi asumir la vida con precariedades a veces, salud al borde de la muerte. Óyeme, la filosofía me ayuda para eso y la fe. Pero además, el criterio de facilitador, de animador religioso para llegar a la gente es otro mecanismo de que ayuda a la educación, hacer una religión crítica y resolver un problemita también, digo yo, porque una vez nosotros veíamos, y en un curso ahora hicimos una investigación y lo confirmó, personas, por ejemplo, en la iglesia que trabajamos, el valor, por ejemplo, de la solidaridad. No, este mes es el valor de la solidaridad. Se supone que tu conducta concreta, tu conducta material y social tiene que estar acorde con ese valor que lo asume. Formulamos una serie de cuestionarios o de preguntas para ver esos indicadores hasta qué punto había una coherencia entre el discurso de la solidaridad y el valor que tú decías y la práctica. Perdimos ahí. En una parroquia, ¿sabes lo que es una parroquia? En esa parroquia, este valor de la solidaridad, ¿cómo está impactando? Y había precariedades de pobreza, de comida, de ropa, de gente que había que salir a ayudarla y socorrerla. Y de cada 10 personas te voy a decir 13, católico todo, 3 eran favorables, practicaban la solidaridad. Había una coherencia, que es un tema en la sociedad dominicana, porque hay un discurso oral por un lado y de valores y creencias, y la práctica es otra. Nosotros vamos a hacer con los políticos de Santiago ese estudio para ver, y todo está saliendo desastroso en ese sentido. No hay una coherencia entre lo que yo digo que soy y cómo vivo y lo que hago. En otras sociedades es distinto. Nosotros vimos un trabajo con las reglas, por ejemplo, en la educación vial, cruzando la calle, en 5 calles de La Habana, en Cuba. Veíamos eso y los muchachos, los estudiantes de una universidad, llevaban un registro, un comportamiento libre y espontáneo del transeúnte. Y el 100% de los habaneros, de los habitantes de la ciudad de La Habana, cumplían perfectamente el comportamiento así de ciudadano para cruzar las calles, para ayudar a cruzar un viejo o un niño. Si estaba rojo, óyeme, mientras no se pusiera verde, no señor, 100%. Nosotros replicamos ese aquí en Santiago. Nos quemamos. ¿Entiendes? Entonces, hay un problema de coherencia entre el discurso y la práctica. En ese fenómeno nosotros trabajamos en las iglesias también, que tú me decías, en las iglesias trabajamos eso, y era favorable al orden social, si tú quieres. Otras sociedades hicieron transformaciones y rupturas sociales para lograr ¿qué? Yo no me lo planteé. Yo voy a trabajar el cambio social evolutivamente, idealistamente, conservadoramente. Pero se sigue, profesor, que ni la escuela de filosofía, ni la universidad, ni la filosofía como tal, interfieren con su sistema de creencias. Le digo eso porque en la población uno suele sentir la presuposición de trasfondo de que la filosofía como que es atea o promueve el ateísmo. Claro. ¿Cómo usted lo ve? En el caso suyo, sí, y en el plano general. Sí. Bueno, tú sabes, esa pregunta sale en el excurso y son muchachos aquí muy agudos en la Universidad Autónoma. Yo no tengo queja y mis clases son realmente un laboratorio de ciencia, de pensamiento y de democracia. Es fascinante en esos cursos, fascinante, presenciales o virtuales. Y esa experiencia que el maestro Silverio de popularizar la filosofía, de llevarla
a los rincones, de llevarlo a un individuo que sabe él de filosofía. Sin embargo, en esos espacios el profesor Silverio lo pone a pensar. Yo me refiero en el otro evento, 24 horas de filosofía. Espacio de democracia. Espacio para discutir las ideas más conservadoras de la religión y más avanzadas de la filosofía. ¿Me entiendes? Todo ahí junto. Y yo tengo que responder a esa pregunta que tú me haces sin, ¿cómo se llama? Sin ningún temor, sin ningún espanto, porque no es espanto. Yo he sabido combinar, como el viejo amigo tuyo, Santo Tomás, razón y fe. Razón y fe. Claro que la religión pertenece a un ámbito con criterios de verdad distintos. La ciencia y la filosofía te requieren otros criterios de verdad y yo respeto eso. Está en mi decisión hacer una conjunción, una continuidad sin frustraciones, sin conflictos espirituales y con la confianza del resultado de la ciencia para resolver los problemas. La ciencia que procura comprender el mundo, interpretarlo, conocerlo y transformarlo. Yo participo en mi ámbito de eso. Después hay un espacio de fe. Hay una iglesia en Moca que se llama la del Corazón de Jesús, donde yo me crié. Y hay un banco ahí, una esquinita ahí, donde cualquier momento de angustia, de soledad, que uno la tiene, de angustia, tú sabes, y de soledades, y de problemas, situaciones de salud que te colocan en el pensamiento que ya esa situación límite de la muerte está ahí. Yo cojo a la mujer mía, digo, vamos allí de un pronto y nos sentamos una hora dentro de la parroquia el Sagrado Corazón de Jesús, en el mismo banco que yo me senté cuando me examiné para ir a la escuela normal, pidiéndole, Señor, esta coyuntura, si no se me da, soy un hombre que voy a estar perdido en estos montes de la provincia de Espaillat. Voy allí, recibo, ¿cómo se llama? Consuelo, llámale tú como le llame. A mí me funciona para la quietud del espíritu, para quererme un poquito más, y salgo ahí fortalecido, hasta para hacer ciencia y hasta para hacer filosofía. Consumir filosofía, porque ese es otro tema que no es que yo quisiera explicártelo. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Yo quise ser como el maestro Eulogio Silverio, como tú, que hacen filosofía, producen filosofía. Conozco tus textos, están ahí, la profundidad de tu texto. Conozco esa actividad científica, filosófica de Eulogio y esa parte práctica de comunicar la filosofía. Yo tuve que consumir la filosofía para vivir de ella. Oiga eso, yo enseñé filosofía y lo que gané en el mundo, salario, fue eso. Y consumí la filosofía tuya, la de Aristóteles, la de Silverio, la de Eulogio, la consumí para preparar mis clases. Quise siempre ser filósofo, tener el tiempo libre, la quietud para apartarme y hacer la filosofía que he querido hacer. Y posiblemente me quede tiempo. Escribí 1 o 2 textos, tú ves, en el ámbito de la filosofía académica. Que no puedo yo decir que eso es que yo produzca no, que la consumí, organicé para mis clases. Me imagino que se refiere a su texto de introducción a la filosofía y a su texto de valores y civismo. Exacto, cultura y civismo. Cultura y civismo, sí, claro, que están agotados, sí, por cierto. Sí. La Universidad Tecnológica de Santiago, que duré unos 40 años allí como profesor de filosofía, se le exigió a la universidad, a todas las universidades, que tenían que tener esa materia. Yo era el director del departamento y don Príamo Rodríguez, un excelente, forma parte del liderazgo indiscutible de Santiago de los Caballeros. Don Príamo Rodríguez Castillo nos invitó a otro profesor a escribir ambos textos. Quedó pendiente un tercero,
pero dificultades de salud, murió don Príamo en medio de la pandemia, y hicimos ese texto. Digamos que produje sociología ahí, produje filosofía si tú quieres, pero yo me defino hasta ahora consumidor de la filosofía. Yo leo esos textos maravillosos tuyos y aquellos cursos de la filosofía 011, del 80, del 70. Yo tengo esos programas y esos folletos, esos libros. Qué bueno. Y como persona nacido en un lugar fronterizo entre la provincia Hermanas Mirabal y Espaillat, que se ha desenvuelto en áreas o disciplinas fronteras como la sociología y la filosofía, y viviendo en un país, una isla que hace frontera, y dado que Santiago ha saltado a la palestra por conflictos de tipo social, a veces de tipo institucional con nuestros vecinos del oeste. ¿Cómo ve el profesor Víctor Burgos el presente y el porvenir de la relación entre estos dos países a propósito de la situación actual? Muy bien. Mira, tremendo tema que trae por la pertinencia, tú ves, y la actualidad. Primero, son dos naciones, dos estados, dos sociedades con perfiles completamente definidos. Haití, haitianos, República Dominicana, dominicanos, con, digamos, características culturales, históricas, tradiciones, identificaciones, estructura ya de la personalidad de ambos lados muy propia. No tengo temor de que haya una fusión, no tengo, ni creo que eso se esté cuajando. Pudiera ser conocimiento vicario ese, porque no tiene asidero lógico. El Estado dominicano está cumpliendo con el rol, ¿eh? El Estado dominicano tiene la responsabilidad propia de ese Estado moderno de guardar frontera, de defender sus ciudadanos, la población, producir, digamos, los alimentos para, en este caso, 12 millones, 11 o 10 millones de dominicanos. Haití tiene que hacer lo mismo. Haití tiene un problema de desintegración que ha resultado en esto por una evolución histórica. Yo no tengo el miedo de que sucumba la sociedad dominicana. No tengo miedo. Podría haber algunos cambios en términos de Estado, ese Estado moderno que empezó en el siglo XIV, todo lo que empieza termina. El Estado moderno, este representativo, fascinante, me gusta. Hubo intentos, tú ves aquí, siempre en el mismo Estado moderno, pero con características y fines distintos. No está amenazada la sociedad dominicana y el Estado y el territorio dominicano. Yo creo en el liderazgo político dominicano, mal que bien, corruptos, ladrones, óyeme, saben lo que tienen que hacer y sé cómo lo tienen que hacer. Los rojos, los verdes, los amarillos, los blancos y los morados. Ese liderazgo político, yo tengo confianza en que vas a defender. Lo ha hecho, en estos últimos, ¿cuántos años? 50 años, 40 años, lo ha hecho, lo hizo Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, lo están haciendo estas generaciones de políticos y esa magnífica generación de políticos que se instala en los gobiernos hoy, confío por el celo que lo hacen. La defensa, hay que apoyar eso. La integridad del territorio. En el pasado, tú sabes que para 1850, 44, cuando se produjo cuando la organización de la frontera, nosotros teníamos, ¿cuántos kilómetros? 148.000 kilómetros cuadrados, pero nosotros teníamos cerca de 160.000, 157.000 kilómetros, era territorio dominicano. Hay una cantidad de territorios que en el pasado se perdieron y forman parte de Haití
Y el liderazgo político autoritario de Trujillo fue responsable y otros anteriormente. Hemos perdido, ¿verdad? Para resolver y facilitar algunas cosas. Soy partidario también de la solidaridad. Yo no puedo ir en contra de la solidaridad y del apoyo, porque el mundo ha sido solidario conmigo. Ahora yo sé aprender a vivir la solidaridad respetando mi espacio y mi territorio. Entonces, no tengo el temor que tiene mucha gente con relación al destino incierto de la sociedad dominicana. Yo estoy optimista nunca he estado mejor que ahora, a pesar de los crímenes. Yo que te he vivido casi, no voy a decir 100 años, pero ya te he vivido 68 años y yo conocí tiempos oscuros. Y yo veo ahora estos tiempos, personas lindas como ustedes, pero había tiempo que tú que tienes tus 60 años. 64. Tú que tienes 64 años, en el 40, en el 50, los dominicanos eran viejos a los 40 años. Entonces, confío y veo con optimismo el destino de la República Dominicana. Y lo veo porque hay un liderazgo social, religioso, político, empresarial, apostando por ello. Habrán algunos, cabeza caliente, tú ves, pero después ellos se enfrían cuando ven la verdad. Esta democracia de ahora, con las dificultades que tiene y las evaluaciones que han hecho de que viven los dominicanos frustrados de la democracia, porque el liderazgo político corrupto, ladrón, como que lo frustra y te prefieren no ir a votar, que es un indicador de la democracia, como ahora, y vamos a ver qué ocurre. Votar en unas elecciones es tú confiar en el sistema democrático y apostar por esto, y a que sea mejor. ¿Entiendes? Yo no quiero verme. Argentina tiene la gran Argentina, que tú conoces muy bien. Allá en Argentina, en el sur de América, hay problemas hasta para la comida. En Cuba hay problemas que no hay comida. En El Salvador hay problemas. Ese Salvador milagroso ahora con Bukele. Venezuela tiene problemas. Ecuador, Haití, mira, óyeme, cada vez que yo veo al otro, yo me quiero más y yo estoy orgulloso y comprometido a cuidar la sociedad dominicana, su territorio, el liderazgo, cual que sea, protegerlo, porque lo veo con la misma responsabilidad que yo veo a Eulogio trabajando en la Escuela de Filosofía y los otros directores que han hecho un trabajo magnífico. ¿Entiende? Yo creo que además hay otro desafío para ver si yo veo filósofas dirigiendo la Escuela de Filosofía. Aspiro a eso, ¿entiende? El territorio y la sociedad dominicana y el Estado dominicano en frontera con este conflicto, yo no tengo ningún temor. Ahora se impone la solidaridad. A nivel internacional debemos nosotros apoyar lo que ellos están haciendo en la forma en que el gobierno lo ha decidido. El hecho de no propiciar una base, digamos, humanitaria en el país es lógico y todo el mundo lo entiende por las condiciones históricas de la República Dominicana y Haití. El hecho de no permitir el aterrizaje del primer ministro correcta la decisión del gobierno dominicano. Correctísimo, si no se le arma un problema aquí, que hasta en juego se le ponen las elecciones el 19 de mayo. De manera que veo en el liderazgo político inteligencia, coraje y valor para defender lo que hemos logrado a estas alturas. Desde el inicio de esta conversación, usted ha presentado la filosofía como aliada de la democracia, como donadora de la democracia, del sistema dominante en Occidente, por lo menos. Luego le parecerá legítimo que hablemos, como usted lo ha hecho, del sistema político dominicano. Dos preguntas. ¿Le parece también legítimo que los filósofos se ocupen de un tema como este que usted acaba de abordar, de la relación entre estos dos países, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cree usted que el Estado dominicano debía hacer más entonces
por la filosofía con miras a fortalecer la democracia. ¿Qué podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Claro que sí. Bueno, la primera pregunta, ¿qué pudiera hacer la filosofía en torno al gran tema, ¿verdad? Haití, República Dominicana. Mira, los temas fronterizos, donde quiera, y siempre han generado dificultades, problemas de convivencias para los pueblos que son fronterizos. Hay recursos que son, que uno cree que tal vez para uno y el otro para otro, y el asunto de vida está ahí. Agua, calidad de la tierra, el suelo, calidad del aire, recursos alimentarios, tú ves, que están en la frontera. Nosotros hemos tenido un problema ahora con el agua. Entonces, urge la investigación científica reforzada por la filosofía. Porque los problemas fronterizos de las poblaciones que allí viven son problemas que hay que escrutarlo, que hay que investigarlo, hay que pensarlo filosóficamente y hay que llegar para resolverlo. Y en este caso, para actuar en ese caso, el Estado Dominicano, los ministerios correspondientes, pudiera haber un ministerio de frontera, de esa frontera, que es complejísima, esa frontera territorial. De manera que yo pienso que mucho tiene que hacer el Estado Dominicano, y ahí está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para pensar, investigar los temas fronterizos, que son comunes ya en otras naciones que tienen fronteras muy grandes. Hay problemas demográficos, la perspectiva poblacional. Hay lugares, por ejemplo, donde el territorio dominicano está despoblado. Los dominicanos se van para Santiago de los Caballeros, para Santo Domingo, porque las condiciones de vida en la frontera, óyeme, no le dan calidad de vida, hambre, pobreza, miseria, y dejan abiertas esa frontera, y allá del otro lado hay una población, digamos, que con poca cosa tiene y ocupan esos territorios. Entonces el Estado Dominicano más que nunca tiene ahora la urgencia, el compromiso histórico, si tú quieres, de garantizar la integridad del territorio dominicano. ¿Cómo? Hay otras naciones han elevado las condiciones de vida de la frontera y han garantizado que los dominicanos, en este caso, que la población se mantenga allá y no tenga que trasladarse, porque dejar esos espacios y esos territorios vacíos, sin población dominicana, facilita el hecho de que del otro lado, como el que no quiere la cosa, vayan ocupando, que de hecho ha ocurrido. No solamente han ocupado territorio, así como el que no quiere la cosa, se han casado con dominicanas o con dominicanos, el asunto es complejo, y ya tenemos familia dominicana de sangre, que es un tema, son ciudadanos dominicanos, haitianos. Entonces se está cosiendo todo un problema que el Estado Dominicano tiene que enfrentarlo. Y nosotros, con él, la Universidad Autónoma de Santo Domingo está llamada como universidad pública a investigar toda esa situación y apoyar al gobierno y reclamar del gobierno presupuesto para ello. Pero la universidad, el departamento, la escuela, nosotros estaríamos ahí disponibles, tiene que mostrar resultados visibles. Un proyecto, qué sé yo, Jibaní, por toda esa zona, toda esa frontera, los dominicanos se han ido. El que no se ha ido es porque ha sido tan pobre que no tiene una gente que vive en Santiago para propiciar en la llegada o en la capital. ¿Tú me entiendes? Entonces el tema que tú propones es un problema serio. La filosofía y la democracia, sí. La filosofía, si hay una ciencia que pudiera, ¿verdad? Que pudiera crear guetos de que los intelectuales y los hombres más inteligentes pudieran ellos constituir una crema innata de la sociedad impoluta, que nadie lo toque, eso puede producirse. Y se ha producido, como, si tú quieres, como comprendedores de la realidad. Y a veces no llega, no pasa de ahí.
Sin embargo, hay otra lección en la filosofía que es a la que nosotros hemos apostado. Ese curso originario de introducción a la filosofía, la 011, ese programa originario es fantástico para esto. Yo lo busco y lo combino con los programas de ahora de enseñanza por competencia y todo eso. Entonces, la filosofía que versa sobre la totalidad de lo real y ve en esa totalidad de lo real la diversidad y todas las cosas diferentes existen y existen conjuntamente y a veces hasta se solidarizan y hay contradicciones entre plantas porque hay plantas que eliminan otras pero sobreviven al final. Entonces hay una gran lección de respeto a la diversidad. Yo he tenido clase en que el tema de la diversidad sexual, la preferencia sexual, el matrimonio paritario ha entrado en discusión. ¿Cómo yo? Me hacen preguntas. Entonces yo respondo, si el mundo y hay una lectura de la naturaleza de la diversidad, y en la sociedad humana tenemos nosotros la diversidad de edad, la diversidad de color, la diversidad de, si tú quieres, de todas las preferencias políticas y existimos. Entonces hubo una pregunta despectiva, y entonces hay uno de los muchachos de filosofía 011, que dice, había una persona que había hecho un comentario de que sería el fin del mundo, de que una mujer y una mujer se casaran, un hombre y un hombre, que eso es el desastre y ese es el fin de, como que es la primera vez. Y entonces hay un muchacho que se levanta, muchachito decente, normal, macho, tú ves. Dice, óyeme, mira la expresión que dice, eso que ustedes dicen está ahí. Está ahí. La gente que tiene preferencia por... está ahí y ha estado, y va a estar por siempre. Él tiró en esa expresión todo un discurso y yo me agarré de ahí para dar una lección filosófica de la diversidad y de la garantía de la democracia. ¿Entiende? En ese sentido de la inclusión. Bueno, pero aquello fue una lección realmente de buena lección de la filosofía para la creación, el apoyo y la construcción de actitudes democráticas y de inclusión y de respeto al otro, respeto a la diversidad para garantizar la convivencia pacífica. Una verdadera lección, como una lección ha sido, profesor Silverio, este encuentro formidable con el maestro Víctor Burgos. Ya en la puerta de salida de este encuentro del Archivo de la Voz, nosotros tenemos, el profesor Silverio y yo, como una suerte de juego con el que cerramos estas entrevistas antes de que el maestro ponga el punto final, la fresa a la torta, que consiste en mencionarle a nuestros entrevistados 5 conceptos diversos para que, como en un golpe de intuición, nos diga qué evocación le produce. Y comenzamos con Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pensamiento crítico. Centro Universitario Regional de Santiago. Ruptura epistemológica. Región del Cibao. Afecto, amor, identidad. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Liderazgo intelectual de la República Dominicana. Facultad de Humanidades de la misma universidad. Formación y respeto del ser identitario dominicano. Muchísimas gracias, profesor. Agradecido. A ustedes también. Le entregamos la llave de cierre al maestro Eulogio Silverio. Bien, en nombre de la Escuela de Filosofía, profesor Víctor Burgos, le agradecemos realmente su colaboración para esta entrevista, pero más que para esta entrevista, la disposición que siempre ha tenido a integrarse a los trabajos, no ya siendo nosotros director, sino que desde antes,
todas las actividades que le hemos convocado. Usted siempre ha estado dispuesto y muchas veces abusando nosotros de la confianza, le avisamos con 2 o 3 días de antelación y aún así usted siempre ha estado en todas las actividades que le hemos convocado, que le hemos solicitado. Para nosotros como director nos satisface mucho tener personas con la formación suya que vienen de esa historia, porque aunque puede parecer contradictorio lo que voy a decir, pero la filosofía se fortalece precisamente teniendo pensamiento diverso y hasta ecléctico también, porque en algún momento la escuela de filosofía tuvo un pensamiento que quiso ser absoluto, totalitario, y eso no es bueno, ni siquiera, aunque yo estuviera de acuerdo con ese pensamiento que en ese momento se impuso o se quería imponer. Creo que una escuela, en este caso, debe tener diferentes componentes, que ser crítico siempre, abierto, y en ese sentido entonces nos sentimos orgullosos de tenerlo a usted con nosotros y personas que vienen de la misma formación suya. Un tercer punto es que debemos comprometerlo, ¿verdad, profesor?, para que esas reflexiones que usted tiene por ahí nos las haga llegar para la revista La Barca de Teseo, que es la revista de la Escuela de Filosofía, que realmente debemos fortalecer. Es un órgano que está destinado a permanecer más allá de la gestión mía y de la que venga, que espero que también sea favorable a este tipo de trabajo que estamos haciendo, y realmente comprometerlo con eso. Y para el año 2025 tenemos programado la realización del 6º Congreso Dominicano de Filosofía. En este caso lo vamos a dedicar a la filosofía en español. O sea, ¿qué se ha hecho de filosofía pensada en español? En ese mismo sentido, cabe también filosofía en República Dominicana o filosofía dominicana, así que puede tener ese apellido, ¿verdad que sí? Así que, profesor, muchas gracias. Nos sentimos complacidos, ¿verdad, profesor Arbelo? Muy complacidos, claro. A la UAS Recinto Santiago, que ya es una segunda casa para nosotros. Una segunda casa para nosotros, porque estamos aquí desde el año 2006, por ahí, 2006, y anteriormente habíamos venido a sustituir al profesor Darío Genao, que era el director en su momento